Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2. Como les comentaba, en el grupo de WhatsApp ya hay dos videos disponibles sobre los contratos reales. Los grabé tanto el sábado como ayer, con el objeto de ir ganando tiempo, dado lo que tardan en subirse a la plataforma de YouTube. Pero aquí estamos con mucho gusto, ya para empezar a hablar acerca de los contratos verbales. Antes quería comentar dos cositas. Uno, una de ustedes está muy preocupada porque se le han acabado los datos y ha tenido problemas de accesibilidad a Internet. Bueno, ojalá pueda recargar lo más pronto posible esto, pero esa es la razón por la cual es mejor que grabáramos los vídeos en YouTube a una plataforma en vivo, porque además pues sí requerimos de cierta flexibilidad de horario. También algunos de ustedes me han comentado de que tienen que atender algunas cuestiones familiares o con la cuarentena se les dificulta ir a una papelería que incluso pues la gran mayoría se han cerrado. Es muy difícil estar consultando alguna máquina para poder conectarse. Entonces, la idea de que estén los vídeos en YouTube es que los puedan ustedes consultar y ver en el momento que puedan, cuando lo necesiten, en orden a un examen final, que como ven habrá flexibilidad acorde a las circunstancias, que son extraordinarias y que a todos lo superan. Entonces, no se preocupen, lo importante es darle like, no porque esté ni mucho menos monetarizado en absoluto, esto es un canal improvisado en este momento para estas circunstancias, sino porque con eso puedo contar con su asistencia. Es decir, puedo tener presente su participación, considerar esto para su eventual evaluación y la consideración de dirección, de que vea también su entusiasmo, su participación, su involucramiento en ciencias que están totalmente fuera de lo común, como es una pandemia. Y hablando de la pandemia, pues uno aprende mucho de estas cosas, ¿no? Aprovechando el tiempo libre, dentro de que les comentaba de que me he puesto un horario bastante rígido, pues siempre quedan huequitos. En vez de ver películas que quisiera uno o series de televisión para entretenerse, pues la realidad es que me he clavado un poco con los temas de virología, con los temas de epidemiología, cómo se han tratado otras epidemias. Por ahí veía un personaje muy curioso en Inglaterra del nombre Jon Snow, de hecho tiene un libro muy interesante sobre epidemiología. No es el personaje de Juego de Tronos, pero me imagino que se habrán inspirado en el nombre de este sujeto, que había descubierto que una fuente era la causa de la contaminación de una enfermedad en Londres. Y de esta manera, pues fue como se fueron haciendo los primeros proyectos, los métodos para evitar el contagio. Se hablaba de otro libro, Los cazadores de microbios, y hay por ahí un montón de cosas. El Fondo de Cultura Económica tenía una edición, una colección, para ser exactos, de libros de divulgación científica bastante buenos. Hay mucha moda por la divulgación científica, por aquí se pueden ver algunos libros, incluso autores con los que no estoy de acuerdo, pero están dentro de la torre de los libros de divulgación. En el caso de Carl Sagan, bueno, cosas que no puedo aceptar de su pensamiento, aunque Sagan pues, fue un autor que a muchos nos introdujo a la curiosidad científica en los ochentas. La serie de Cosmos todavía puede resultar sorprendente en pleno 2020 por los efectos que eran extraordinarios a principios de los ochentas, como el caso de la supuesta evolución, y no se diga por la música de Vangelis, de la música electrónica extraordinaria. Vangelis hizo bastantes soundtracks y música para películas que sencillamente ha resultado insuperable. Una película que ganó el Oscar, Chariots of Fire, de 1980-81,
sonido musical pues, es totalmente insuperable, en tal grado que pues, se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y ya estaba Mr. Bean haciendo un poco de guasa con esta composición. Bueno, la ciencia se difunde de muchas formas. Todo de cultura económica tiene pues esta colección de Ciencia para Todos. Hay dos libros muy interesantes sobre epidemiología y sobre la peste, cómo se van creando los modelos de contención. Y está claro que, pues sí, si el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población, pues entre otras cosas tiene que tener como prioridad tener protocolos, planes previstos para esta clase de situaciones. Yo estuve en la temporadita en la Dirección General de Protección Civil y la Secretaría de Gobernación a principios del sexenio de Vicente Fox. Ha habido una actividad inusual en el campo Mocatepec y aprendí algunas cosas que me sirvieron ya en los sismos de 2017, aunque no las había, digamos, aplicado. Es fácil que se queden las cosas en teoría, uno se confía. Por ejemplo, el de tener los documentos más importantes preparados en una mochila y salir cuanto antes del lugar apenas se escuche la alerta sísmica. En el primer sismo, que había sido en la noche, pues salí con el perro inmediatamente. En el segundo, el perro, pero algo más, es que la alerta sísmica había sonado con 40 segundos de retraso y ya estaba en movimiento telúrico cuando tuve que dejar el departamento. Perdí el equilibrio y me caí, estuve rodando en el estacionamiento aquí de la casa de ustedes. No tener esa mochila lista, que además tendría que tener un pequeño pin, algún equipo de supervivencia, pues son cosas en las que yo he fallado de lo que supuestamente había aprendido ahí en Protección Civil. Y me llama la atención de que no se había hablado en ese momento de una crisis de carácter epidemiológico. Había protocolos, por ejemplo, por si acaso hubiese un accidente en los reactores nucleares que hay en Laguna Verde, en Veracruz, o protocolos en Pachuca, Hidalgo, porque muchas casas están construidas sobre minas y podían desgajarse los cerros en cualquier momento. Pero no fue el caso de una situación así, de tal manera que nos tomó de sorpresa en 2009 con la H1N1 y ahora pues están politizando todo el mundo esta situación y Felipe Calderón le está lloviendo bastante. Se clasificó en esa época, haciendo un poco de memoria, como neumonías atípicas las muertes por el H1N1 porque todavía no se identificaba al virus. Identificar a un virus no es una cosa fácil. No estamos hablando de microbios, estamos hablando ni siquiera de células, sino de unas partículas que se rodean de una proteína que penetran la célula. De hecho, para vivir tienen que fagocitizar a otro ente. Y eso es lo que los hace tan interesantes. Los virus son descubiertos por ahí de 1898, pero hasta los años 20 se cuenta ya con los primeros microscopios con la capacidad para poder observarlos o al menos tener una idea de qué son. Con lo cual, como ya les comentaba, comparar epidemias como la de 1918 con la actual, o la actual con el 2009, o la actual con el 2003, que podría ser el caso más parecido, ya que era también un coronavirus, un ARN, un SARS, pues son cuestiones que para la ciencia van marcando retos. La ciencia lo que busca es conocimiento y justamente este es un virus que es poco conocido, que requiere de más estudio, pero sí que se pueden prever modelos. Cuando Estados Unidos fue atacado, las Torres Gemelas, nos habían tomado sin protocolos para una situación en la cual los edificios fuesen atacados por la parte media, como fueron los aviones que se estrellaron. Hay una película en la que sale Nicolas Cage, que se llama World Trade Center, dirigida por Oliver Stone, en la que se nota esto claramente.
Nicolas Cage hace las veces de un policía. Cuando van en camino a las Torres Gemelas para desalojar a la gente, pregunta a su jefe si había un protocolo para esa situación. Nicolas Cage le dice que no. Ya en 93 las Torres Gemelas habían sido atacadas, pero los protocolos que se diseñaron pues estaban de acuerdo a los escenarios que partían de la premisa del primer ataque, pero un ataque de las dimensiones de 2001 pues, había rebasado la imaginación de quienes tienen que diseñar qué hacer en caso de emergencias. Bueno, de la experiencia se aprende. Y sin embargo, es muy importante desarrollar un poquito de imaginación previniendo escenarios. Es otro modelo también para la toma de decisiones, y en este caso, para poder resolver accidentes como este. En el caso de México, pues no estábamos de ninguna manera preparados, porque además pues ha habido desvíos del gasto público considerables para, vayan ustedes a ver qué cosas, que habían descuidado tanto al IMSS como al ISSSTE, la desaparición del Seguro Popular por un INSABI que todavía no ha sido operativo. Hay una confusión tremenda, y ahí tenemos el caso de Tijuana, que es el más dramático, pero que hay más, como en Guerrero, en Oaxaca. Y eso que en Oaxaca el presidente había anunciado que según esto se habían abierto 3 hospitales nuevos, uno de ellos quizá atendido por la Secretaría de la Defensa Nacional, yo creo que los 3, pero por algún motivo no está listo el personal sanitario, el personal médico, que es el primero que se tiene que proteger, porque es el que nos va a proteger a todos los demás. Es como si le prendiéramos fuego a los bomberos antes de que paguen un incendio. Pero pues a ver cómo le hace uno. Bueno, pues ante esta situación, nosotros desarrollamos la imaginación lo mejor que podemos para salir adelante. Ya vieron lo que ha hecho dirección, los estudiantes, los editores, los profesores, pues de ninguna manera se imaginaban que esto iba a pasar. Yo agregaría tampoco los profesores, ¿no? Los maestros, menos la dirección. Esto solamente lo sabían en China y no lo habían comunicado al resto del mundo. China lo va a pagar un poco caro. Muchos dicen, China ya ganó la guerra geopolítica. Hombre, la geopolítica no es la Copa Mundial de Fútbol, lo repito, y no se trata de que uno se lleve el trofeo, porque además la historia te demuestra la relatividad de los sucesos, lo efímero que es el éxito. Hay un libro de Geoffrey Parker, un historiador inglés, que dice que el éxito nunca es definitivo y habla sobre cómo muchos imperios dejan de serlo, como cayó el imperio español, cómo cayó el imperio inglés incluso. Los imperios se desmoronan. Quizá el imperio que más ha resistido en la historia ha sido el que nos ocupa, el romano, que antes de ser imperio había sido una república y antes había sido una monarquía, pero se trata de una sociedad política que pues bastante siglos, podemos hablar de unos 12, si tomamos en cuenta el Imperio Romano de Oriente, pues podemos extender la cifra, o el propio Imperio Romano de Oriente logró resistir muchísimo tiempo. El éxito nunca es definitivo y además nunca ha habido una potencia que sea hegemónica a nivel global. Eso no va a existir. No va a existir porque hay diferencias culturales, porque hay diferencias religiosas, porque hay diferencias socioeconómicas, porque hay diferencias incluso raciales. Todo influye. También otra cosa que he estado aprovechando estos días, ahora que estaba volviendo, según yo, a trotar para la carrera nocturna que ya nos perdimos, que íbamos a tener ahí en el campus, pues alguna vez me estuve preparando por si acaso no se leía un buen corredor, pues entrenar a otros. De hecho, por un tiempo de chavillo entrenaba a algunos amigos para carreras de 800 y 1500 metros planos. No tengo certificado de educación física, pero a ver si lo puedo conseguir. Bueno, sacar unos centavos extra entrenando corredores. Y estaba leyendo un estudio sobre los corredores keniatas y los etíopes. Y en el Cuerno de África, pues también habría que incluir a los corredores de Eritrea y a los de Djibouti. Y ver, o los somalíes incluso, y ver por qué
son tan diferentes a los corredores de Nigeria, o de Sierra Leona, o de Liberia, es decir, de la costa oeste de África. Incluso sí serán de color, pero hay diferencias de complexión y de resistencia y del color de la fibra muscular radicalmente distintas. Genéticamente, los keniatas y los etíopes son superdotados para correr. De hecho, de no haber habido esta tragedia del coronavirus, de haberse celebrado la maratón de Londres, hubiera dado el maratón soñado, iba a ser el enfrentamiento entre un corredor keniata, Kipchoge, ha hecho el maratón en menos de 2 horas, aunque con una serie de condiciones favorables, en caso de que no se homologa el récord, contra Kenenisa Bekele, que es el segundo mejor corredor en tiempos de maratón en circunstancias ordinarias. De hecho, el récord del mundo de todo el mundo lo tiene Kipchoge en circunstancias acordes al reglamento, por diferencia de unos cuantos segundos. No recuerdo si es el maratón de Berlín, donde llegaron a ser los tiempos de prácticamente 2 horas 1 minuto. Bueno, el estudio de las condiciones de estos sujetos para correr es apasionante. La capacidad de entrenamiento, por ejemplo, aquí en la que hacen un poco molesto, pueden encontrarse que hay entrenamientos de 50 kilómetros para hacer lo que se llama larga distancia lenta, que los prepara para que no haya rebotes metabólico sobre la glucosa en el kilómetro 30. A estos señores eso le hace lo que el viento Juárez, absolutamente nada. Hay algunos que incluso cuando terminan de correr un maratón todavía hacen estiramientos para proteger sus articulaciones, sus músculos, mientras que hay corredores que llegan y prácticamente se desfallecen. Bueno, son temas interesantísimos que si de cuentas salen cuando uno está en la cuarentena. Bueno, quién se iba a imaginar que el coronavirus nos iba a alejar de ver esa maratón soñada. Iba a ser la Super Bowl de las maratones, que iba a ser la pelea de Fraser contra Muhammad Ali, ¿no? Iba a ser una cuestión histórica, un duelo de estos que pocas veces se ven. Y pues no lo hemos perdido tristemente. El coronavirus definitivamente ha afectado a nivel global. Hay muchas naciones que no están registrando datos, porque como aquí, pues prefieren registrarlas como neumonías atípicas. Y aquí, ya sabiendas que era el coronavirus, sí se están alterando dolosamente los datos, a diferencia del año 2009. Habrá que exigir responsabilidades eventualmente y acercarse pues a la legislación administrativa sobre el derecho a la salud para actuar en consecuencia. Tenemos el juicio de amparo, pero también se puede exigir el juicio político si es que hubiese una oposición que tuviese los tamaños para ello. Vamos a ver de qué estamos hechos. Yo espero que la sociedad civil aprenda a que el Estado somos todos, una unidad de la población en un territorio con orden jurídico. Y que es muy diferente eso al gobierno. Y que mientras menos gobierno y más iniciativa civil, habrá más riqueza. Esto muchos me dirán que es el pensamiento liberal económico, pero es que ha sido el que ha funcionado, es el que ha dado los modelos de riqueza. Si hay un momento como este de crisis, la propia iniciativa privada puede salir al quite y ayudar al Estado, ahora sí visto como conjunto, para que la sociedad pueda salir avante de esta situación. El caso más interesante que tenemos son los propios Estados Unidos. El hombre no llegó a la luna porque el gobierno, además que sí lo hizo, invirtió cantidades multimillonarias, también muchas de esas inversiones de gasto público fueron en empresas privadas. Empresas privadas luego nos dieron aviones como el Boeing 747 o los Douglas, que fueron los famosos S, S-10, S-9, en fin, varios vuelos comerciales. Y se revolucionó la industria aeronáutica con esto. Es más, hasta el velcro que usamos para proteger
proteger cables, para cerrar una mochila. Fueron diseños para que el viaje a la luna fuese posible. En un momento puedes encontrar salidas creativas porque no nos vamos a dejar vencer por una crisis como esta. El ser humano tiene inteligencia y voluntad. Como les he comentado, pues esta fuerza espiritual precisamente la que nos hace administrar a la naturaleza y enfrentarla en la medida de lo posible, o saber convivir con ella. Estos segundos por lo que yo me decanto. Bueno, pues entramos ya de lleno después de estas reflexiones a las estipulaciones. Primero, pues aquí vamos con Dors, que tengo aquí a mano. En el libro grande de Derecho Privado Romano, que también coincide en esto con lo que ustedes tienen, de Derecho Privado Romano, nos dice al respecto lo siguiente. La forma más ordinaria de crear una obligatio entre un acreedor y un deudor es la estipulatio. Aquí es muy interesante porque Dort nos está diciendo que la estipulatio no es un contrato en sí mismo, como si lo sería el mutuo, como lo sería la compraventa, sino nos dice que es una forma de crear una obligatio, por lo tanto una relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Además nos señala que ha sido en el derecho romano la forma más común, la forma ordinaria. Vamos a recordar el esquema de las obligaciones que nos señalaba Dors en sus institutos. Nos decía en el párrafo 89 lo siguiente. Primero veamos aquellas que nacen de un contrato y démonos cuenta que hay 4 géneros de ellas, ya que una obligación es contraída por la cosa, ya hablábamos perfectamente con los contratos que ya hemos visto, que implicaban la traditio de una cosa, por palabras, obligatio verbis, por escrito, literis, o por el consentimiento, consenso. Es decir, al final lo que nos está diciendo Gallo es lo mismo que nos dice Dors. Se trata de formas de contraer obligaciones. Formas de contraer obligaciones. Formas. Y cuando hablamos de forma, hablamos de la manera como se genera el acuerdo de voluntades. En el párrafo 92 de las institutas nos dice Gallo lo siguiente. La obligación por palabras, obligatio verbis, se realiza por medio de una interrogación y de una respuesta, como por ejemplo, Dari espondes, promete solemnemente dar, esponde, prometo solemnemente. Davis, darás, dabo, daré. Promitis, prometes, promito, prometo. Fidei promitis, promete sobre tu fe. Fidei promito, prometo sobre mi fe. Fidei iuves, garantizas fielmente tu palabra. Fidei iuveo, garantizo fielmente mi palabra. Facies, harás. Faciem, haré. Cada pregunta, como pueden ver, implica el contenido material de la relación obligacional. Dar, hacer o no hacer. Veíamos que había en algunos casos preguntas que hacen o que apelan a la fe. Mucho de esto tiene que ver con los contratos que ya hemos visto, los contratos reales, donde existió una institución anterior que es la fiducia. No voy a profundizar en ello, porque eso nos distanciaría del auxilio que nos da el derecho romano para tener el conocimiento del derecho civil y del derecho privado en general. Pero basta decir de que hay solemnidades contractuales que conllevan consecuencias jurídicas mayores que otras, o solemnidades que obedecieron a determinados momentos históricos para su realización.
un momento determinado, como les comentaba, se fue perdiendo el valor de la palabra. El derecho romano era una prueba plena, se trataba pues de una constatación, de un estatus, de una posición, de una situación jurídica ante los demás. Y en tales circunstancias pues, podía resultar consecuencias muy grandes para un paterfamilia, para un sui juris, como la capitis diminutio, determinado tipo de incumplimientos. Ahora, también vemos que estas obligaciones que implican la fiducia, que implican la fe, pues tienen mucho que ver con el apuntalamiento de obligaciones accesorias que garantizaban el cumplimiento de la obligación principal, como ha sido el caso de la PIGNUS, que hemos ya abordado en vídeos anteriores, que seguramente estarán ustedes viendo antes que este. Pues continuamos con Gallo, veamos qué nos sigue diciendo acerca de las obligaciones que se contraen por palabras. El párrafo 93 nos dice lo siguiente: la obligación que se contrae por las palabras dar y espondes, espondeo, es propia de los ciudadanos romanos. En cambio, las otras son del jus gentium y por lo tanto tienen valor entre todos los hombres, sean ciudadanos romanos o sean extranjeros. Es decir, hay una formalidad específica para el jus civilis, para el jus proprio, para el jus cives, para el jus exclusivo de Roma, mientras que otras figuras, otras formas de preguntar y de responder, son formas para contraer obligaciones que derivan del jus gentium. El propio Gallo nos lo define como que es común a la razón natural de todos los hombres, de todos los seres humanos. Y es por ello que el propio Gallo señala la posibilidad de que muchas de estas obligaciones se pueden contraer en griego. La de darás, daré, prometes, prometo, darás tu palabra, doy mi palabra, harás, haré. Y que por lo tanto lo mismo son válidas entre los ciudadanos romanos siempre y cuando estos tengan conocimiento de la lengua griega. Evidentemente, la forma de perfeccionar el contrato implica tener plena conciencia no solamente de las obligaciones que se contraen en cuanto a contenido, sino también del significado de las palabras. Pueden engañarte, ¿no? Ahora mismo que los chinos han enviado a todo el mundo equipo médico, resulta que las etiquetas no empatan con lo que se encuentra en las cajas. Uno podría decir que estaban en chino. Bueno, nos están viendo la cara de chinos, que es otra cosa distinta, ¿no? Y esto no solamente ha pasado a México, le ha pasado a España, le ha pasado a Italia, le ha pasado a Francia. Por eso les digo que esto de la geopolítica yo no veo a China comprándose como la potencia ganadora por el coronavirus. Va a haber represalias económicas. Pensar que China ha ganado la Tercera Guerra Mundial, y repito, pensar que esto es como una copa de fútbol en la cual solamente la va a levantar Brasil, Argentina o Alemania o lo que sea, pues no tendrían ni idea de lo que es la geopolítica. Repito, nunca en la historia ha habido una sociedad política predominante sobre las demás. Estados Unidos no lo ha podido ser. De hecho, Estados Unidos ha perdido más guerras de las que ha ganado. Recientemente perdió la de Afganistán. Una retirada de esa manera es una guerra perdida. Y donde se tiró demasiado dinero, se perdió muchísimo dinero en material bélico, ya ni qué decir de vidas humanas. La guerra de Siria, pues tampoco es que haya sido un triunfo de Estados Unidos. Fue un enfrentamiento mutatis mutandis cercano o análogo a lo que sucedió en Vietnam respecto de la Unión Soviética. Un enemigo muy curioso porque fue creado por las propias potencias occidentales, que es Estado Islámico. En fin, la geopolítica no es nada sencilla, no es saber quién
puede más. Esto no es en absoluto el Super Bowl, ¿no? Que nadie se acuerda quién fue el equipo que quedó en segundo lugar. No hay MVP, no hay jugador más valioso. No funciona así. Él tranquilo, muchacho, hombre. La cuarentena a todos nos afecta. Y eso que hemos paseado, pues, ¿qué le hacemos? Es un perro demasiado consentido. Bueno, entonces, la obligación contraída por las palabras específicas dar y espondes, espondeo, es de tal modo propia de los ciudadanos romanos que no puede ni aún ser traducida propiamente en griego. No obstante, según se dice, dicha palabra deriva de voz griega. Es decir, aunque se transformó al latín en una palabra griega, es una fórmula absoluta o exclusiva del ius civilis solamente para los romanos. Bueno, Albert II nos agrega una cosita más. Parece que no podemos dejarla en el tintero. De la estipulación, nos dice Dors, nace una acción de derecho estricto. La misma actio certi, cuando se promete dar cantidad o cosa determinada, o una actio certi, que solemos llamar actio ex stipulatu, cuando la promesa se facere o de dare incerto. Voy a repetir aquí porque nuestro amigo Can me acaba de distraer. De la estipulación hace una acción de derecho estricto. La misma actio certi, como era el caso de una permuta, perdón, como era el caso de un mutuo. En el caso del mutuo, pues sabemos que hay una cantidad cierta de bienes fungibles, bienes consumibles, y que la devolución, que es la obligación, tiene que ser esa misma cantidad, especie que se había prestado. Por lo tanto, la acción es certi. Ahora bien, la actio incerti tiene una denominación, aquí fue donde se me pasó por los pies. Actio ex stipulatum. Cuando la promesa, es decir, cuando el contenido obligacional es de facere o de dare incerto. Como pueden ver, los medios de defensa son muy parecidos a las obligaciones REM, porque además algunas obligaciones, aun cuando no son estrictamente clasificadas dentro de las obligaciones verbis, pues se constituían a través de stipulati. Por algo estamos hablando de formas de contraer obligaciones. Yo les hacía una gráfica en el pizarrón en clase de cómo los conceptos se entrelazan, cómo no hay conceptos a veces químicamente puros en las clasificaciones de las relaciones jurídicas obligacionales del derecho romano. Sencillamente porque el derecho romano es casuístico. La clasificación que ha hecho Gallo es un poco forzada en obediencia a esas exigencias de Cicerón de que los juristas tenían que fijar sus conceptos por género y especie, pero no necesariamente era la clasificación idónea, puesto que lo más importante sería clasificar las obligaciones por su fin. Pero bueno, esto es una cuestión meramente opinable, es una cuestión meramente de carácter lógico. También estamos hablando de un momento en el que se está inventando el derecho privado, y como sucede también con el virus este, SARS-CoV-19, pues apenas se está conociendo. La forma de obligarse por parte de los romanos, pues va transformándose, no me gustaría utilizar a mí el verbo evolucionar, pero sí que va perfeccionándose, para ser más preciso, filosófico, de acuerdo a la experiencia que se va contrayendo en el tiempo. En este sentido,
El derecho siempre es un fenómeno dinámico. El derecho suele implicar reformas, no obstante que su tendencia es a la estabilidad, de ahí el término estatus, el término estable. Y cuando se altera de una manera arbitraria, pues se pierde la estabilidad, se pierde la seguridad jurídica, que es algo que se tiene que evitar a toda costa. Si algo nos ha dado el Estado de Derecho moderno, no es tanto la democracia, que eso es algo más ficticio que real. Si hay partidos políticos, pues no existe una representatividad plena, porque uno ni siquiera elige a los candidatos, uno como ciudadano. En cambio, lo que sí tiene de positivo, bueno, el Estado moderno de derecho, es que el principio de legalidad nos da una certeza en torno a la conducta de las autoridades. Conocemos sus facultades y competencias. Aunque tristemente podemos ver sociedades como la de Venezuela, podemos ver sociedades como la de Cuba o algún estado africano como Somalia, cuyo Estado de Derecho pues es prácticamente ficticio porque las autoridades hacen lo que les da la gana. Y bueno, en México estamos en el filo de la navaja. Desafortunadamente estamos en una situación en la cual la certeza jurídica cada vez es menor. Tan es así que se están dando fugas de capitales. Ahora el manejo de la crisis del coronavirus pues ha provocado un desgaste brutal en cuanto a la credibilidad gubernamental, porque parece ser que el COVID-19 ya estaba desde marzo aquí, campando a sus anchas, que la gente se estaba contagiando, así como también muchos perdiendo lamentablemente sus vidas, bajo el rubro de la misteriosa neumonía típica. Y esto de dividir en fases, de escudarse en la Organización Mundial de la Salud, pues es más para lo mediático, más como para evitar que el gobierno salga mal parado de esto, es más de crisis de comunicación política que de realidad. Miren, y con esto concluyo, luego seguir en el siguiente video más a fondo con los derechos que se contraen a través de obligaciones verbales, pues nos debe de preocupar considerablemente como futuros juristas. El derecho lo que busca es la certeza en una relación jurídica, ya sea entre iguales, particulares, o ya sea entre gobernante y gobernado, donde evidentemente no hay una situación de igualdad, porque el gobernante ejerce un imperium, ejerce una potestad sobre el gobernado, pero que tampoco implica que eso le dé facultades para actuar arbitrariamente. El Estado moderno de derecho precisamente cuenta con los medios de defensa, que se conocen como defensa constitucional, que en realidad lo que hacen es defender los derechos de libertades de los gobernados. Para eso se inventó el juicio de amparo en el siglo XIX, una herramienta que en México ha funcionado, sobre todo en la década pasada, tuvimos, en la antepasada, perdónenme, los últimos 20 años, hemos tenido un amparo exitoso. Creo que mucho se perdió con la nueva ley del año 2013, no obstante que la reforma de 2011 había sido relativamente exitosa. Sin embargo, bueno, una ley tan tecnificada y a veces con un lenguaje tan oscuro, aún a la luz de la técnica, pues no permite la celeridad, la expeditud que se espera de la protección de derechos elementales como la vida, la salud, la libertad, la vivienda, la educación, etcétera. Y la respuesta pues llega a tardar mucho tiempo. Hay mucho que tenemos que aprender, como les digo, el derecho es dinámico, en cuanto a perfeccionarlo para que pueda resolver los problemas que se pueden dar en la vida cotidiana. Al final, como decía Kelsen, no precisamente el chucho que está acá, pues el derecho lo que busca es la convivencia pacífica de la sociedad, una noción que además es abrevada del pensamiento kantiano. Para mí el derecho implica más, implica el bien común,
implica la consecución de toda esa serie de condiciones esenciales para que la persona humana desarrolle su potencialidad dentro de la sociedad. En otras palabras, para que todos seamos felices. La felicidad es desarrollar nuestra potencialidad, no es soltar carcajadas después de unos vinos. Eso no está mal, un poco de alegría nunca nos viene mal. En estas situaciones, pues miren, de vez en cuando unas carcajadas siempre son oportunas. Pero el bien común es algo mucho más. Implica también el ejercicio de todas y cada una de las libertades que poseemos. La arbitrariedad frente al derecho limita la libertad y acaba por destruir al individuo. Y eso es algo que no podemos permitirnos, porque sería perdernos a nosotros mismos. Quede aquí pues esta reflexión ante una situación crítica en la que nos encontramos. Nosotros aspiramos a ser juristas y por eso no podemos soslayarla, no podemos dejarla de lado. Bueno, espero que estén pudiendo bajar bien los videos, que los puedan ver a tiempo. Ya saben, toda duda en el WhatsApp. Quien todavía no tenga los datos o tenga problemas para accesar, ya sabe que puede consultar el canal que se ha hecho es progreso para el grupo y en el momento en que sea necesario puede consultar internet los vídeos respectivos. Y ni qué decir que también les seguiré mandando documentos. Ya estoy casi por terminar la clasificación de las acciones. También les mandaré cómo hacer una fórmula y les mandaré toda una metodología para hacer el caso práctico, que va a ser un poquito más compleja del caso práctico que ya hemos hecho. Compleja no en cuanto a romperles el cráneo, sino en cuanto a su presentación. Les daré 4 etapas para poder desarrollar el caso. En el fondo va a ser más sencillo, porque prácticamente les daré un GPS que los va a guiar perfectamente a seguir step by step, paso por paso, para llegar a la solución. De lo que se trata, repito, es que todos podamos sacarle fruto a esta situación, que todos tengamos éxito. Aquí se trata de verdaderamente ganar, ganar. No se trata de ninguna manera de que ya de por sí nos están castigando con esta especie de confinamiento en nuestros hogares. Pues hombre, que sea una oportunidad de un conocimiento sin estrés, de un conocimiento agradable, de una forma de acercarnos a la ciencia del derecho y reflexionar en torno a él en todas sus dimensiones, pues por qué no, para nuestro beneficio y el beneficio de nuestra sociedad. Justamente el servicio que presta el jurista, el abogado, si lo quieren llamar así, a la sociedad, es la convivencia pacífica, pero también la consecución del bien común. ¿Cómo necesitamos una sociedad civil comprometida? Porque es lo que verdaderamente hace la democracia, no tanto el régimen partidista, sino la sociedad civil. Y no me refiero a ONGs, a asociaciones civiles, que muchas veces son subvencionadas, sino me refiero a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos que nos singularizamos y podemos expresarnos, podemos ser críticos y también podemos exigir, porque quienes son servidores públicos son eso, servidores, todos, y nosotros no somos los servidores de ellos, que para eso pagamos los impuestos. Entonces tenemos el derecho a exigir, y es un derecho que está en la Constitución, está en los 136 artículos de la misma. Por ello, siempre que hago estas indagaciones en torno a teoría del Estado, derecho constitucional, nunca sobran, porque nos estamos formando, repito, para ser coadyuvantes de ese orden social a través de la defensa del derecho. Con esto concluyo, les deseo paz y bien, y espero vernos en el próximo vídeo, con ánimos muy altos, ya que la tintorería me cerró. Pues miren, las camisas hawaianas vienen muy ad hoc, a fin de cuentas estamos en primavera, ¿qué le vamos a hacer? Pero, pues que eso levante el ánimo, ¿no? Hay que ver cómo encontrar una sonrisa aún en toda situación como esta. Mucha salud, mucha paciencia, les mando un fuerte abrazo.